Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con la persona de Jesucristo, con el estudio que estamos llevando de la persona de Cristo, ¿sí? Ya vimos, como estuvimos repasando la tarea, ya vimos los nombres y los títulos de Cristo, ¿sí? Eso fue lo que vimos la última vez en el estudio. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver, va a ser el título, el que sigue, por favor, mi hermano. Una persona, dos naturalezas. Mis hermanos, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver en el próximo estudio, yo creo que lo del próximo está todavía más denso, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, le pido que por favor me pongan mucha atención, que si tiene preguntas levante la mano y las haga, ¿verdad? Pero mis hermanos, aún y cuando yo sea Spurgeon o sea quien sea, ¿verdad? Ni uno puede, nadie sobre la faz de la tierra ha podido explicar en su plenitud lo que es una persona de dos naturalezas, ¿sí? Hoy precisamente vamos a hablar, que sigue por favor, ese título lo dividí en dos partes, o sea, está tan así que hay que dividirlo, hermanos, ¿sí? Vamos a hablar primero de qué es eso de una persona. Pero cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de una persona, pero dos naturalezas. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso de una persona? Entonces, para poder empezar a deshebrar, mis hermanos, y poder entenderlo, necesitamos primero, mis hermanos, dar un repaso, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dar un repaso a lo que es, y tiene que ver con una persona, a lo que es la Trinidad. ¿Sí? Ya lo vimos en su momento, fue por arriba, ¿verdad? Lo que vimos fue un recordatorio, pero vamos a verlo un poquito más despacito. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, primero tenemos que hablar de la persona. ¿Sí? ¿Qué es eso de la persona? ¿Cómo que una persona? Primero, antes de llegar a ese punto, debemos de recordar, la que sigue por favor, David, que Dios es uno. ¿Sí? Y está subrayada la palabra es. Otra vez, ¿verdad? Volvemos a esa misma palabrita que hemos estado usando durante los atributos de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de la palabra es, ¿a qué nos referimos? Bueno, Víctor. Lo voy a agarrar con el paso la última vez. Sí. Es la esencia de la cosa. ¿A qué me refiero, mis hermanos? ¿Qué es lo que diferencia a un árbol de un perro? Es lo que es, ¿sí? Es la esencia de la cosa, ¿sí? O sea, del objeto. Su ser o sustancia, el ser de Dios es lo que Dios es en sí mismo, ¿sí? Lo que Él es. Dios es un solo ser. No son dos seres, no son tres seres diferentes. Dios es uno, es una esencia. Cuando hablamos de esto de esencia del ser, nosotros estamos acostumbrados, mis hermanos, a que una persona tenga una esencia. O sea, nosotros somos una persona y una esencia, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos una esencia, la esencia del ser humano, la esencia humana, la naturaleza humana, ¿sí? Y tenemos una persona, tenemos una personalidad. Cuando hablamos de Dios, Dios es uno, es una sola esencia, ¿sí? No son tres, no es que de repente se transforme, no. Dios es uno. Y ahorita vamos a ver versículos bíblicos. Cuando la iglesia declaró que Dios es una esencia, estaba diciendo que Dios no está una parte en un lugar y otra parte en otro lugar. Ojo, sí, es que yo ayer me estaba deteniendo y traía ahí un desorden filosófico en mi mente, ¿va? Fíjense lo que acabo de decir. Decir que Dios es una esencia, estamos diciendo que Dios no es que esté en una parte y otra parte está en otra parte. No, Dios es uno. No es que esté como que separado en seres diferentes, ¿sí? En tres seres diferentes. No, Dios es uno. Es una sola esencia, no está separado. Dios es un solo ser. Cuando hablamos de hecho son sinónimos, ¿sí? Lo que es esencia y naturaleza
Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Pero naturaleza, tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cuando hablamos de Dios, Él tiene una naturaleza, y esa naturaleza es la divina. ¿Sí? Es lo que lo compone. ¿Sí? Una sola esencia. Su naturaleza. Nosotros tenemos una esencia, la naturaleza humana. ¿Sí? Lo que, ¿cómo podré decir? Lo que compone lo que compone que seamos seres humanos son ciertas características que tenemos. ¿Sí? Un ser humano, o sea, yo no le puedo decir a una planta que es un ser humano. Porque el ser de la planta o lo que es la planta, pues tiene ciertas características, ¿sí? Que lo hacen que sea una planta, que lo categorizamos como una planta. Cuando hablamos del ser humano, tiene que tener ciertas características para hablar que es un ser humano. Entre ellas está la personalidad. No es lo único, pero también la personalidad es parte de lo que forma a un ser humano. ¿Sí? ¿Qué otras cosas puede tener un ser humano? Que es consciente de sí mismo, que tiene racionalidad. Eso es lo que va categorizando que algo es un ser humano. Cuando hablamos de la cosa, estoy hablando de un objeto, pero habla de objeto como en un sentido más extendido. Porque cuando decimos la palabra objeto, estamos pensando en algo inanimado. No, también podemos decir que el objeto de una frase, por ejemplo, si yo digo, Emily está agarrando agua allá atrás, ¿verdad? El objeto de esa frase, o a quien estoy dirigiendo, es Emily. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del ser humano, de la esencia del ser, ¿qué nos hace ser seres humanos? ¿Sí me explico? Somos seres racionales, somos seres conscientes de nosotros mismos. Los animales no son conscientes de sí mismos, ni tampoco son racionales. Tenemos personalidad, ahorita vamos a ver qué compone, qué es una personalidad. Bueno, pues, ya vimos los atributos incomunicables. ¿Qué es lo que hace a Dios Dios? Que es soberano, que es supremo, que es eterno, que es infinito. Todos los atributos incomunicables que vimos, ¿verdad? Eso es la esencia de Dios, ¿sí? También junto con los atributos comunicables, eso sí nos comunicó, pero Él los tiene de una manera perfecta, ¿sí? Él es amor, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es bondadoso, ¿sí? Entonces, todo eso que compone el que podamos categorizar a ese ser que es Dios como Dios, es porque tiene esos atributos que vemos en su palabra, que lo categorizan como Dios, como un ser supremo, que no cae en nuestra propia categoría. De hecho, así sería. O sea, no cae en nuestra categoría Dios, ¿sí? Su esencia es divina. Y nadie más sobre la faz de la tierra, a excepción de Jesús, ha tenido la esencia divina. Nadie, ¿sí? Porque nadie es inmutable, nadie es omnipresente, nadie es omnipotente. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Eso que hace que Dios sea quien es Dios es su esencia o su naturaleza. ¿Sí? Otra vez, lo que nos hace seres humanos a nosotros somos la racionalidad, que somos conscientes que tenemos personalidad, la manera biológica en la que estamos compuestos, ¿sí? Todo eso, mis hermanos, es lo que es la esencia, ¿sí? Quien Dios es. El ser humano, ¿qué es el ser humano? Bueno, ahí podemos hablar de la naturaleza humana, que tenemos sed, que nos cansamos, que eso es naturaleza humana. Pero cuando hablamos de naturaleza divina, podemos ver a Dios, no se cansa, Él no tiene sed, Él no está, por eso Él es diferente a nosotros, su esencia divina no vemos nada que ver con la esencia humana, ¿sí? Fuera de los atributos que Él sí comunicó con nosotros, ¿verdad? ¿Sí estamos claros más o menos? ¿Esencia? Sofía. Naturaleza humana, ¿qué nos hace humano, hermano Raúl? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué usted lo hace? ¿Qué nos hace diferentes? Un perro, una planta, a una pared. Sentimientos. ¿Qué otra cosa, mi hermana? ¿Qué nos hace diferente a un piso, a una cámara, a una silla? Que respiramos, pero eso nos... o sea, ¿qué característica tenemos nosotros los seres humanos que me hace diferente a un perro? ¿Quién dijo? Razonamiento.
Pero fíjese, hablar de la palabra razonamiento, ya esto es clase de filosofía, hablar de la palabra razonamiento, hermanos, es más elaborado que simplemente decir pensamiento, porque los animales también piensan de cierto punto para sobrevivir, o los monos, ¿verdad? Pueden hacer ciertas tareas que hace un bebé de ciertos años. Entonces, para un pensamiento más elaborado, ya estamos hablando de un razonamiento, ¿sí? Un entendimiento correcto del porqué de las cosas, ¿sí? Eso es cuando el ser humano, ese es el razonamiento que está por encima de los animales. El razonamiento humano puede construir pensamientos más complejos en su mente, en su cerebro, que un animal, ¿sí? Y aparte, que es consciente de sí mismo. Juliana, algo más que nos haga diferentes. Perdón. Inteligencia es otra cosa. Correcto. Bueno, los perros también tienen un cuerpo. La composición biológica que tenemos nosotros. ¿Sí? La composición biológica es otra cosa, ¿verdad? No me cabe aquí, pero composición, sí, más o menos, ¿verdad? Composición biológica. Juliana, ¿perdón? Voluntad. Como decía ahorita mi hermano Joel, podemos amaestrear un perro, lo podemos acostumbrar, ¿sí? Pero esa voluntad de decidir, ¿sí? Por mí mismo, las cosas, o lo que yo prefiero, no, los animales sobreviven, pero nosotros tenemos ya una voluntad diferente a los seres vivos. ¿Qué otra cosa, mi hermano Alfonso? Algo que nos haga diferentes de un perro, de un pajarito, de una planta. ¿Alguien que le ayude, mis hermanos? El alma. El habla. ¿Ah? El habla, lo que es lenguaje, la comunicación, ¿verdad? Pero nosotros, los animales se comunican, pero nosotros tenemos un lenguaje. Bueno, como naturaleza divina, ahorita platican al final del culto si quieren. Naturaleza divina, mis hermanos. ¿Qué hace a Dios Dios? Soberano. Ya podemos poner atributos, ¿verdad? Omnipotente, ¿sí? Omnisciente, todos los atributos, ¿verdad? ¿Dios tiene un cuerpo? No. O sea, hablando de Dios, sí, ya ahorita entramos en la segunda persona de la Trinidad, tranquilos, ¿sí? Pero en sí Él es espíritu, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos diferencia? Bueno, estos atributos, mis hermanos, son los que lo hacen Dios. Su omnisciencia, su omnipotencia. Ahorita no me voy a escribir aquí todos los atributos, ya los vimos, ¿sí? Todos los atributos de Dios es lo que lo hacen a Él, ese ser diferente, Dios, su santidad sobre todo, ¿verdad? Su santidad. Por ejemplo, nosotros somos seres finitos, ¿sí? Somos seres finitos, nosotros somos finitos, pero Dios es infinito. Nosotros somos, hablando de eternidad, ¿verdad? Bueno, somos finitos también en mente, en todo eso, ¿verdad? Es eterno. Nosotros tuvimos un comienzo. ¿Sí? Nosotros tuvimos un comienzo en el momento que nacimos, Dios no. Dios es eterno. ¿Sí? Entonces, más o menos, mis hermanos, quedó esto, más o menos, ¿sí? De cuando hablamos de la esencia de la naturaleza. Muy bien, mis hermanos. Entonces, Dios es uno y tiene una sola esencia, ¿sí? Pero también, mis hermanos, Dios es trino. La que sigue, por favor, la siguiente diapositiva. Dios es trino, mis hermanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trino? Son tres en uno. ¿Tres qué? Tres personas. En esa única esencia, ¿sí? En esa única esencia que Dios tiene, existen tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, mis hermanos, cuando pensamos en tres personas,
todos nosotros vamos a pensar en tres seres humanos diferentes. ¿Sí? Y así lo hablamos comúnmente cuando hablamos, cuando platicamos. ¿Sí? Todas las personas que estaban allá me dijeron, ¿a qué nos referimos con ese todas las personas que estaban allá? Bueno, que eran un grupo de seres humanos, ¿verdad? que estaban ahí. Pues nosotros solemos usar la palabra persona como si fuera un sinónimo de un ser humano. ¿Sí? Y no es así necesariamente. Bueno, ahorita toco ese tema. Pero cuando pensamos en tres personas, pensamos que son tres seres humanos o tres seres diferentes. ¿Sí? Eso es lo que pensamos cuando hablamos de tres personas. ¿Sí? Regularmente en nuestro pensamiento terrenal, ¿sí? Normal. Cuando hablamos de las personas de Trinidad, son más bien tres modos o formas en que existe simultáneamente. La que sigue, creo que eso sí lo puse. Sí. Cuando hablamos de las tres personas de Trinidad, son más bien tres modos o formas en que existe simultáneamente la esencia divina. Le doy una hora para que analice eso que acabo de decir. Esa es la esencia de Dios. ¿Sí? Esto que encerré en un círculo es Dios, su esencia, su naturaleza divina. ¿Sí? Sin embargo, mis hermanos, aunque Dios es una sola esencia, Dios existe en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le voy a poner esto con un círculo diferente. Cualquier diagrama que haga se va a quedar corto. Cualquier ejemplo que pongamos de la Trinidad también se va a quedar corto, ¿sí? Porque no hay nada en la creación, no hay nada concebible por nuestra mente humana que pueda reflejar lo que es Dios, ¿sí? Especialmente la Trinidad. Entonces, son tres formas, tres modos en que existe Dios simultáneamente, pero sigue siendo un solo ser. Aunque son tres personas distintas, bueno, distintas ahorita vamos a ver en qué sentido me refiero a distintas. Aunque son tres personas, son una sola esencia, son un solo ser, a eso nos referimos. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo ser. Tres personas, una esencia, un solo ser. Nosotros no estamos acostumbrados a algo así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esencia y una persona. Yo, Germán, y mi esencia es humana, mi naturaleza es humana. Cuando hablamos de Dios es un solo ser, ¿sí? Pero son tres personas. Ahora, ¿qué es esto de personas? ¿Qué queremos decir con la palabra persona? ¿Sí? La siguiente, por favor, creo que se lo puse. Okay. Estamos usando la palabra persona para mostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene una personalidad. Tiene una personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿O qué es lo que compone que alguien sea una persona? ¿Sí? Ahorita lo que me dijeron ustedes de algo que escribimos una lista de algo que nos hace humanos. Me dijeron atributos que son los que nos hacen personas. Una persona tiene sentimientos, una persona tiene voluntad y una persona tiene inteligencia. ¿Sí? Cuando hablamos de persona, no necesariamente tenemos que ligarlo, ¿sí?, con un cuerpo físico. No necesariamente. De hecho, la palabra persona, hermanos, los primeros tiempos cuando se usó, era por estas personas que se dedicaban al teatro y se ponían diferentes máscaras para interpretar diferentes personajes. Pero cada persona era un solo cuerpo físico, un solo actor interpretando tres personajes diferentes, ¿sí? Tres personas, cada personaje tenía sus propios sentimientos, su propia voluntad y su propia inteligencia. Cada personaje, pero interpretado por el mismo actor. Con Dios, aún ese ejemplo no es suficiente, porque Dios son esos tres personas
un solo ser, ¿sí? Existiendo al mismo tiempo. Un actor actúa su personaje, digamos que tiene sus tres personajes. Puede actuar nomás este personaje simultáneamente. No puede actuar los tres a la misma vez, ¿sí? Dios no actúa, Dios es, ¿sí? Dios es una sola esencia, es un solo ser, pero que existe en tres personas, simultáneamente existe, ¿sí? En esas tres personas. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene sentimientos, voluntad e inteligencia, sentimientos, voluntad e inteligencia, sentimientos, voluntad e inteligencia. Cada uno de ellos tres tiene esas características. A eso nos referimos que la persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Porque vemos en las Escrituras que el Espíritu Santo tenía sentimientos, voluntad e inteligencia. Un versículo así rápido, hablando de... Hechos 8:29 habla, Romanos 8:26 siento, Efesios 4:30 Dios le bendiga. Hechos 16:7 ordena, Primera de Corintios 12:11 tiene voluntad, Romanos 15:30 ama. Ahí está, ¿no? Y todo eso es del Espíritu Santo, ¿ah? Entonces vemos en la palabra de Dios, mis hermanos, que cada una de las personas de la Trinidad tiene esos sentimientos de voluntad y esa inteligencia, ¿sí? Y yo iba a decir así rápido, Dios le bendiga, hermano, yo iba a decir así rápido, no contristéis al Espíritu Santo. Se puede contristar, lo que quiere decir que tiene sentimientos. El Hijo, Cristo, lloró sobre Jerusalén, tiene sentimientos. El Padre dice, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan a vida eterna. Tiene sentimientos, tiene voluntad, ¿sí? Entonces, cuando habla, es un solo ser, pero son tres personas distintas. Ahora, ¿a qué me refiero con distintas? No es que el Hijo tenga atributos que no tiene el Padre. No es que el Espíritu Santo tenga atributos que no tiene el Hijo y el Padre. O sea, no es que el Hijo no sea omnipresente y que el Padre sí lo sea. No, los tres son iguales en el sentido de que tienen la misma esencia. Tienen la esencia divina, tienen los atributos divinos, los tres. ¿Sí? Son distintos ¿en qué? En sus roles, son distinguibles. La palabra de Dios los hace distinguibles a los tres. Porque vemos al Padre actuando, o es quien más sobresale en el Antiguo Testamento, guiando a Israel. Vemos a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, ¿sí?, en los evangelios. Y vemos el actuar del Espíritu Santo después de, en Hechos y en adelante, hasta el día de hoy. Ahorita. Tienen roles, tienen roles diferentes. Tienen, su actividad a través de la historia ha sido diferente. Cada uno ha tomado, vamos a decir, protagonismo en ciertas partes de la historia. Pero el Hijo tiene los atributos del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Hijo. No son distintos en el sentido de la esencia, de quiénes son, de sus atributos, no. Son distintos en el sentido, o distinguibles, yo prefiero la palabra distinguibles, entre ellos por lo que ellos hacen, ¿sí?, por su obra o lo que han hecho en la humanidad. Entonces, a eso nos referimos. La que sigue, por favor. ¿Qué? Cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad, queremos decir que Dios existe simultáneamente como tres personas distinguibles unas de las otras. Ese diagrama, mi hermano, le va a ayudar mucho. Usa otro color. ¿Qué borro este? Tenemos el Padre, el Hijo. No sé si le pueden hacer zoom. En el PDF le pueden hacer zoom. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ayúdales, ¿no? Por favor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a dibujarlo aquí. Tenemos el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos la palabra Dios en medio. Y vamos a empezar a dibujar todos esos.
El Padre es Dios. ¿Sí? El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Los tres son Dios, es un solo ser, que existen tres personas. Sin embargo, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Padre tampoco es el Espíritu Santo. Otra vez, ¿a qué nos referimos que no sea? Son distinguibles por las diferentes obras que ellos hacen. ¿Sí? Un ejemplo práctico, ¿no? Cuando oramos. Cuando oramos a veces decimos, no sé, ¿no? Señor Jesucristo, tú que estás aquí, te ruego. Cristo no está aquí, hermano. Hablando propiamente teológica, no está aquí. Él ascendió, está sentado a la derecha del Padre. ¿Quién es el que está aquí? Jesús no lo dijo. El Espíritu Santo. Cuando oramos, ¿sí? ¿Oramos a quién? ¿Al Hijo? ¿A quién ora, hermano Víctor? ¿Al Hijo? Al Padre. Oramos al Padre. En el nombre del Hijo. ¿Y quién es aquel el que está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. ¿Se ven? Entonces, con este ejemplo quiero que veamos, mis hermanos, que aunque los tres son Dios, ¿sí? Los tres son Dios, pero son personas distintas, distinguibles unas de las otras. ¿Sí? Distinguibles unas de las otras. Pero los tres siguen siendo Dios, un solo ser. ¿Y lo pudieron? Ah, excelente. Muchas gracias. ¿Sí? Escúcheme bien, mi hermano, con esto. Aunque Dios existe simultáneamente en tres personas, los tres son un solo ser, una sola esencia. Ojo, los tres son Dios. Las tres personas de la Trinidad tienen todos los atributos de la deidad, de la naturaleza divina. Ahí va, la negación. También a veces cuando negamos podemos entender un poquito más. No son tres dioses. No es un Dios el Padre, un Dios el Hijo y un Dios el Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un solo Dios. No son tres seres diferentes. Ojo, es un solo ser. No son tres seres diferentes. Son tres personas distintas, distinguibles, pero no son tres seres diferentes. Es un solo ser. Y no es un ser que se pone máscaras diferentes. Es lo que llamamos el actor. Eso cree un sector del cristianismo. ¿Sí? Que Dios es como un actor, como el que les estaba poniendo ahorita el ejemplo, que se pone tres máscaras diferentes según lo que vaya a hacer. En un momento actuó como el Padre, en otro actuó como el Hijo y en otro actuó como el Espíritu Santo. No, mis hermanos. ¿Sí? No. Es un solo ser que existe en tres personas. Esto no lo inventé yo. Hay soporte bíblico. Voy a hacer un espacio. ¿Preguntas? Eso fue lo que dije ahorita. ¿Va? Pero bueno, ahí está grabado, mi hermano. Ahí lo puede ver usted otra vez. El que sigue. Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ahí está que es uno y es, ¿verdad? Una sola esencia. ¿Sí? Un solo ser. ¿Sí? Deuteronomio 6:4. Ahora, Dios, mire, para la verdad de que Dios es uno, no hay ningún problema con la mayoría de las religiones cristianas, ¿verdad? Ya a veces católicos también, o testigos de Jehová, lo que sea. Inclusive los musulmanes creo que también. Entonces, para eso no hay problema. El problema es la Trinidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver versículos? Vamos a ver versículos donde vemos la existencia de las tres personas, ¿verdad? Mateo 28:19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si fueran tres seres diferentes,
¿qué diríamos normalmente nosotros? En los nombres. Pero es un solo ser. ¿Sí? En el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo que le ahorita a mi hermano. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Otra vez, ¿verdad? Vemos esas tres personas que es Dios. Ahora, ¿cuál es lo importante de este versículo, mis hermanos? Denota una igualdad absoluta. O sea, ese versículo nos muestra una igualdad entre Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Eso es lo que nos muestra ese versículo. ¿Sí? Esa igualdad, mis hermanos. Es notable que el Hijo es mencionado antes que el Padre. Eso no significa que el Hijo sea mayor que el Padre. ¿Sí? Sería blasfemo, este es un buen punto, dice, sería blasfemo mencionar al Hijo y al Espíritu en la misma frase con Dios el Padre si no fueran iguales a Él. ¿Sí me explico? O sea, sería un gran pecado decir Dios y esto y esto y esto, si no fueran iguales. Pero Pablo lo hace, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, los tres al mismo nivel. Esa blasfemia es la que cae el clero católico. La Biblia al mismo nivel que el Papa al mismo nivel que... ¿Sí? Entonces, pero bueno. Marcos 1, 9 y 11. 9 al 11, perdón. Ahora, este versículo, yo creo que es el más claro de toda la Biblia, de la Trinidad. ¿Sí? Marcos 1, 9 al 11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret. ¿Quién? Jesús, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? De Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego subiendo al agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Estamos hablando de un evento, un lugar, un momento, donde tenemos a Jesús, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Vemos también al Espíritu Santo descendiendo en el mismo lugar, al mismo tiempo, ¿sí? Como paloma. ¿Sí? Una manifestación. Y hubo una voz en los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Entonces tenemos a Jesús ahí mismo, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo descendiendo, y también tenemos una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Donde ya no nos cabe es un solo ser, que existe simultáneamente. Entonces ahí es donde ya, pues ya ni se ponga a pensarla mucho, ¿va? Entonces, ahí vemos a las tres personas de la Trinidad. Otro versículo, Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre. Y yo, Jesús, ¿a quién voy a rogar? Al Padre, otra persona. Y os dará otro, ¿quién? Consolador. ¿De quién está hablando? Para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, Espíritu Santo. ¿Sí? El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, cuando lo conocéis. En estos sencillos textos de la Escritura, mis hermanos, está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, distinguibles. A esto nos referimos con distintas. Dios no es tres seres independientes o tres dioses diferentes. Tampoco es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes. ¿Sí? El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas pero iguales. Esa es la situación, ¿va? Son distintas, distinguibles por sus roles, pero iguales, ¿sí? En su esencia. Quienes son uno solo en naturaleza o esencia divina, y moran en perfecta igualdad y unidad. En perfecta igualdad y unidad. Cuando hablamos de roles, el que sigue, por favor, ya lo vimos, nos adelantamos ahí poquito, pero mire, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, existen en perfecta unidad y con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. ¿Sí? El Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto, Juan 1:18. El Hijo es el Dios hecho carne y la revelación perfecta del Padre. ¿Sí?
Juan 1:1, 14, son los versos que se aprendieron, 18, 14, 9. El Espíritu Santo es Dios viviendo en el cristiano. Aún mismo, mis hermanos, ya lo vimos ahorita, ya se mencionó en el plan de salvación, ¿verdad? Fue el Padre que lo planeó, fue el Hijo que se entregó y fue el Espíritu Santo que hizo eficaz la obra. ¿Sí? Resumen de las verdades sobre la Trinidad. ¿Qué sigue? Resumen sobre las verdades de la Trinidad. Esto está grabado, una vez más se los digo, ¿eh? Pero hay que poner atención. Dios es uno solo. Entonces ya es un resumen de lo que vimos. Dios es uno solo. No hay tres dioses diferentes en la Trinidad. Número 2. Dios es tres. Son tres personas. Hay un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las Escrituras afirman claramente estas dos verdades importantes. Dios es uno solo y Dios es tres. ¿Qué sigue, por favor? Las tres personas de la Trinidad son personas reales y distintas. Otra vez, distintas en el sentido que son distinguibles. La Trinidad no es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes o que se revela de tres formas o modos diferentes. Eso es una herejía que se llama modalismo. Eso fue algo que surgió ahí por el año 400 después de Cristo. Entonces ya ha habido herejías. Eso lo vamos a ver un poquito más ya cuando entremos en Cristo, ¿sí? En la doble naturaleza de Jesús. Entonces, las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre, el Espíritu Santo no es menos que el Hijo. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Ojo con lo que acabo de decir ahí. ¿Cómo vemos al Padre manifestado en el Antiguo Testamento? De noche, ¿cómo? Lo sabemos por el puro canto, ¿no? Columna de fuego. ¿Sí? De noche con columna de fuego y de día, nube. El Hijo, ¿cómo se manifestó? Se encarnó. ¿Sí? La encarnación. El Espíritu Santo que acabamos de ver ahorita. Paloma. Se manifestó como una paloma. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos sí puede manifestarse de maneras diferentes. Se manifiesta de maneras diferentes. Pero eso no quiere decir que sea Dios poniéndose tres máscaras diferentes. O más máscaras diferentes. No. ¿Sí? Un solo ser con tres personas distinguibles entre ellas. Y las tres personas, cada una de ellas, se puede manifestar de diferentes maneras. ¿Seguros? Y así como que, hijo. Ok, excelente. El misterio de la Trinidad, mis hermanos, fíjense bien este punto. El hecho de que la Trinidad sea algo tan misterioso, tan complejo para nuestra mente humana, no por ello es una razón para negar la Trinidad. El hecho de que no lo podamos entender no quiere decir que no sea cierto. ¿Sí? O que sea razón para negarlo. Y eso aplica también para la ciencia, ¿verdad? El hecho de que no hayan descubierto ciertos átomos o el bosón de Higgs o cosas que han descubierto no quiere decir que no existan. Simplemente pues no has tenido la capacidad para entenderlas, ¿verdad? La mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad son inadecuadas. Que el agua que se pone, que es líquido, estado líquido, sólido y gaseoso. No, mis hermanos, podemos poner, y lo mismo que yo puse ahorita los actores y tres más que diferentes, podemos poner todas las ilustraciones que queramos, todas van a ser inadecuadas. Ninguna va a dar con el clavo, ¿verdad? Porque Dios es un ser totalmente fuera. ¿Sí? Implicaciones de la Trinidad. Y hermano, por el hecho que sea teología, no quiere decir que no aplique a nuestra vida. No quiere decir que sean meros conceptos. Y la Trinidad también aplica a nuestra vida, hermanos. ¿Sí? ¿Qué nos enseña la Trinidad? Que Dios nos enseña que Dios es relacional. O sea, que Dios tiene relación, entabló esa relación entre las tres personas de la Trinidad y también tiene esa relación con nosotros. Nos enseña que Dios no tiene ninguna necesidad. Porque Dios ya existía en esas tres personas, ¿va? En la eternidad. Dios a Dios no le hacía falta un compañero, ¿va? Ahí arriba. No, Dios estaba en perfecta unidad. ¿Sí? Independiente. Dios nos enseña, y esto me gustó porque yo nunca había pensado en eso, nos enseña que Dios es amor. ¿Cómo puedo amar a alguien si no tengo algo que amar? Si Dios es amor,
Debe tener a alguien que amar en la eternidad. Es un concepto tan básico que nunca se me ha venido a la mente. Si Dios es amor, tuvo que haber tenido un objeto para amar. Y ese objeto son las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Nos enseña que nuestra salvación es la obra de Dios y nadie más. El único que ha intervenido y que nuestras vidas, que nos hace perseverar, que nos dio la salvación, que hizo la obra eficaz, es Dios. Las tres personas de la Trinidad. También, mis hermanos, es un modelo para nuestras relaciones humanas. Para mi relación con mis hijos, con mi esposo, con la sociedad, con la iglesia. ¿Sí? Ellos siempre vivieron en perfecta unidad, sin pelearse unos entre otros. Nunca fue el Espíritu Santo chismeándole al Hijo lo que hizo el Padre. No, mis hermanos. Siempre fue una perfecta unidad de amor, fidelidad, misericordia, bondad, todo eso. ¿Sí? Esta frase la oí sin querer, no estaba buscando eso, estaba viendo un video de otra cosa. Pero decía John Lennox, es un estudioso de Oxford, matemático, o sea, acá, ¿verdad? Pero él decía algo: Dios no es una teoría, es una persona. Hablando del Hijo. Que eso es mi introducción para lo que vamos a hacer la siguiente semana. Dios no es una teoría. Dios hizo carne. Dios no se quedó ahí. ¿Verdad? No, lo que vamos a ver la próxima semana, mis hermanos, porque sí, va a ser seguida, hermanos. Va a ser seguida porque si dejamos 2 semanas de esto, hermano, ya mire, vamos a andar allá con el pajarito, allá quién sabe dónde va. Entonces, el hecho, ahorita esto fue complicado, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Lo que viene es más complicado. Porque Jesucristo es una persona. A eso referimos, una persona, 2 naturalezas. Jesucristo es una persona, pero tiene 2 esencias. Tiene 2 naturalezas. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana.